Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar un minutito más. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Vamos a arrancar con esta charlita que hemos preparado en conjunto entre las dos comunidades, BIM Ecuador y BIM Chile. Gracias a Diego, a Celia, a Cristian por el apoyo y el acompañamiento a este evento, BIM Ecuador y BIM Chile organizado en conjunto. Y en este rato nosotros vamos a conversar un poquito con Valdemar, nuestro speaker especialista, con respecto a la adopción de multicloud con HCX, ¿no? Para los que no conocen HCX, bueno, es una plataforma que entre muchas cosas nos va a permitir tener una movilidad de las cargas de trabajo en un ambiente multinube. Un poquito les vamos a presentar, bueno, los que no conocen la comunidad BIM, es un grupo de usuarios de VMware, que de cierta manera tratamos de compartir conocimiento, compartir eventos, compartir experiencias para, de cierta manera, mejorar el desarrollo profesional en cada uno de nuestras vidas. Así que en el caso de que alguno de ustedes no esté registrado en la comunidad de BIM Ecuador o BIM Chile, o si es que alguien está desde otro país que pueda tener una comunidad local, los invito a que puedan registrarse en su comunidad y compartir las experiencias. De cierta manera muchos tienen o grupos de WhatsApp o grupos de Telegram, páginas en LinkedIn o en Twitter, donde pueden compartir conocimiento, preguntar y tener las novedades tecnológicas en el momento. Unos pequeños anuncios. Bueno, el VMworld 2021 está ya seteado para del 5 al 7 de octubre. Ya se pueden registrar sin ningún problema. Igual que el año pasado, está en modalidad virtual completamente con el acceso a todas las charlas, laboratorios, demostraciones, charlas magistrales, charlas técnicas, charlas comerciales, para que puedan conocer un poquito más de todo este mundo de virtualización. También hace algunos días, justo la herramienta o la plataforma que vamos a presentar con Valdemar ya lanzó una nueva actualización, HCX 4.1, para que puedan conocer las nuevas funcionalidades y las mejoras que tiene esta herramienta a través de la página web de VMware. Y también ponemos a disposición los laboratorios, el portal de Hands-on Lab de VMware, donde van a poder experimentar de cierta manera las herramientas y las interfaces y las plataformas que tiene VMware para el mercado. Como les decía al inicio, el speaker invitado para esta charla BIM Ecuador, BIM Chile, es Valdemar Pera. Valdemar, muchos lo han de conocer, es uruguayo pero reside en Chile y es parte del staff de Solution Engineering en VMware para Virtual Cloud Network y todo este mundo de multicloud, ¿no? Lleva ya cerca de 30 años como experiencia en el mercado, vasta conocimiento en el mundo de tecnología y de telecomunicaciones, y es muy grato para nosotros tenerlo ahora presente y que nos pueda colaborar con este conocimiento para toda la comunidad de BIM Chile y BIM Ecuador. Entonces, sin más preámbulo, yo le doy paso a Valdemar, que va a comenzar con la presentación. No está más decirle que en el caso de que tengan algún comentario o alguna pregunta sobre la charla, lo pueden hacer en el Q&A de la sesión, o pueden también levantar el micrófono sin ningún inconveniente, ¿no? Bien.
Bueno, buenas tardes o buenas tardecitas, dependiendo en donde nos estén mirando. Así que, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Y nuevamente, cruzando fronteras con este tema de la pandemia, estamos innovando en esto de hacer eventos entre varios BIMAC. Entonces, como decía un poco Guillermo, la idea de hoy es un poco conversar, hacer un repaso de lo que es la plataforma HCX para un poco visualizar de qué estamos hablando con HCX y cómo HCX nos puede ayudar en lo que es la opción de Hybrid Cloud, fundamentalmente. En este entorno donde podamos tener estos espacios de ejecución VMware en diferentes lugares. Entonces, poco como decía Guillermo, mi nombre es Juan Pera, uruguayo, viviendo en Chile hace ya camino a 9 años, y lo que vamos a mirar hoy es cómo podemos aprovechar HCX y qué es HCX en sí. Y a veces yo diría hasta esa herramienta que a veces es poco de borde y no se sabe realmente para qué se va a usar. Y un poco aquí es lo que vamos a tratar de hacerlo. También una de las cosas que pretendo es jugar, no solamente tener slides y nada más que slides, sino que tenga una pequeña demo, así que también podemos repasar un poco en forma práctica cómo sería esta operación. Entonces, dicho sea eso, ¿qué es HCX? Muchas veces se lo piensa como una plataforma de migración, lo cual es lícito, ¿de acuerdo? Pero en realidad no es solamente una capacidad, una herramienta de migración. Si bien una de las ventajas que tiene HCX es condensar, por ejemplo, en pocos clics digamos, en forma simple, el proceso de tomar una infraestructura y llevarla a otro lado, y esa migración puede ser de un entorno más antiguo de BIFIR o inclusive de entornos no BIFIR, y eso también es algo interesante, es decir, poder capturar entornos que estén ejecutando, por ejemplo, en Hyper-V, por ejemplo, en entornos que estén ejecutados en KVM, y tratar de transformarlos para llevarlo en lo que sería un software-defined data center, es decir, esa estructura de 3 niveles de VMware donde tengo la virtualización de cómputo con BIFIR, la virtualización de almacenamiento con vSAN y la virtualización de red de seguridad con HCX. Pero además de esa opción, lo otro interesante que tiene HCX es que me permite interconectar diferentes entornos. Y cuando digo interconectar, significa, imagínense que yo tengo 2 data centers y quiero que se muestren como uno solo, y muchas veces lo hacemos a través de alguna opción de conectividad de un data center interconnect. Imagínense tener esa opción para data centers que están corriendo en on-premise, para data centers que están corriendo, por ejemplo, en algunos de los formatos de hybrid cloud, y como digo yo, esas burbujas VMware dentro de una cloud pública, que podría ser VMC para el caso de, perdón, en el caso de Amazon, lo que podría ser Amazon Web Service, podría ser también ABS para el caso de Azure, o los equivalentes de Google, GSB, de Oracle o SBS, es decir, esas burbujas y tener libertad literalmente de movernos libremente, a menos de que la conectividad pueda ser, por ejemplo, un simple vínculo Internet, un puro capa 3. Entonces, desde ese punto de vista, como les decía, las dos modalidades que uno generalmente tiene para el caso de HCX es una migración, y es lícito, especialmente si uno empieza a pensar en las complejidades que podría tener una migración, especialmente en entornos pre-BIFIR 6. Porque yo a partir de BIFIR 6.0, yo puedo hacer, por ejemplo, un cross-center vMotion, en las cuales si tengo los vCenter ya en 6.0 y por tanto puedo hacer algún link mode, puedo literalmente moverme de un vCenter al otro, se acepta. O inclusive, por ejemplo, en BIFIR 7.0 Upgrade 2, inclusive sin necesidad de que estén linkeados los vCenter, también existe, y eso es una interesante forma de como un viejo Flink, que son esos productos de VMware que se liberan para comunidades desarrolladas, que hoy se puede utilizar, entonces también existe un Advanced Cross vCenter vMotion. Pero ¿qué pasa cuando tengo un entorno que está corriendo algo muy, muy, muy atrás? 5, 0, 1, 5, 5, que quiero creer que nadie tiene en producción. Los miro así porque no quiero saber quién tiene en producción, pero sí, es real. O tengo un entorno que realmente por X motivo no puedo combinar y tengo que tener entornos de administración segregadas para estos entornos de origen y destino, puedo utilizar HCX para migración. Y en esa migración incluyo todos los conceptos de migrar literalmente la máquina virtual,
migrar esa máquina virtual con los discos que estén asociados, y eso es generalmente lo más desafiante desde el punto de vista de migración, y adicionalmente con una facilidad de extender redes para no tener que hacer necesariamente un apagado total y encendido el otro, sino elegir gradualmente esta migración. Y eso diría yo que es el caso más común o más convencional o más conocido de cómo hacemos HCX. Sin embargo, como les decía, la segunda opción, que también es válida y para eso también se diseñó HCX, es tener esta movilidad, entre comillas, entre nubes. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un entorno realmente BIFIR, ya sea que está en mi entorno de on-premise, o en alguno de los hyperscale que trabajan también con VMware, es decir, donde yo tengo estos espacios de burbuja VMware corriendo dentro de una cloud pública, las mismas capacidades de HCX me permiten movilizarme entre uno de ellos. Por ejemplo, crear temporalmente un espacio de ejecución, expandir mi software defined data center y luego resumirlo, o movilizarme, o literalmente elegir dónde ejecuto una carga de trabajo VMware independientemente de la cloud pública, y por ejemplo, elegir que los servicios que son nativos de AWS me son atractivos también, entonces tengo un pequeño entorno BIFIR para esos servicios, pero tengo capaz que algún otro servicio que es nativamente Azure, yo lo puedo atachar con otro entorno VMware y realmente hacer que todas las cloud públicas sean parte de mis diferentes data centers. Entonces, de ese punto de vista, eso es lo que tratamos de ver. Entonces, ¿cómo se entendería? Y eso yo sigo diciendo que no es menor. Es, la primera parte es como un caso totalmente ilícito y que esta visión general se le dice que es un workload mobility, es decir, la carga de trabajo es móvil, y no solamente la máquina virtual, sino los servicios que están asociados a esa máquina virtual. Por eso la parte de redes es importante. Inclusive, hoy también ya expandimos un poco más hasta, por ejemplo, si ustedes tienen un entorno NSX, en el origen, poder, por ejemplo, llevarme parte de esa configuración de seguridad al destino, también lo puedo hacer. Y especialmente en cosas que no son integrables. Léase un BIFIR 655 o anteriores contra un BIFIR 6 o 7 o 65 o 67. Poder conectar esto, es decir, realmente, por ejemplo, imagínense tener una extensión de capa 2, lo que uno interpretaría normalmente con una VLAN, entre dos data centers, pero inclusive, por ejemplo, en ambientes que no son nuestros, por ejemplo, un caso de DMC, razón de la cual HCX fue uno de los motivadores, y tener todo esto, primero, entendiendo realmente cómo funcionan las aplicaciones y migrando estas olas de migración, no manualmente, sino definir una aplicación y migrar en olas las aplicaciones, y buscando la menor disrupción de servicio. Esto, como les decía, la plataforma es muy amplia, de on-premise a cloud, KVM, a Hyper-V, BIFIR 5 en anteriores, cualquier sabor de estructuras de VMware, e inclusive en caso de cloud pública o hybrid cloud. Entonces, desde ese punto de vista, es migración, expansión, rebalanceo, continuidad. Por ejemplo, yo podría utilizar HCX para tener mi data center on-premise, y un día se necesita un tercer data center por X motivo, desplegarlo en alguno de los momentos de cloud pública. Y esto yo diría que es generalmente lo que pocos vemos, es interpretar realmente lo que es HCX desde el punto de vista de no solamente como una herramienta de migración, sino yendo un poco más allá de eso, sino la capacidad de movilizar entre diferentes entornos. Por eso nosotros decimos, si ustedes están pensando en un entorno de multicloud, especialmente pensando en un entorno de hybrid, donde realmente la definición que tiene el NIST de Hybrid Cloud significa que indistintamente de donde esté ejecutando, los elementos de operación y gestión son similares, por eso es el caso de distintas formas de VMware corriendo dentro de cualquier otro entorno. Esta es la herramienta que les facilita este desplazamiento. Esta es la herramienta que les permite movilizar, realmente tener libertad de elección de qué proveedor van a utilizar para correr las herramientas de VMware. Y yo podría decir, bueno, está bien, esto puede ser interesante. La pregunta yo diría que más que seguir mostrando simplemente slide, voy a hacer un salto realmente cuántico y me voy directamente al laboratorio.
porque eso creo que va a ser más interesante para mostrar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un pequeño entorno que tengo, y déjenme que corra la barrita para movilizarlo mejor, donde tengo un entorno de Bifir, donde tengo ciertas máquinas virtuales. Por ejemplo, aquí casualmente estoy teniendo esta maquinita que tengo aquí, este Web 01, que lo tengo aquí, y que está corriendo, por ejemplo, en el data center primario, donde él tiene este chico, tiene dirección IP, que casualmente coincide con lo que estoy haciendo del ping desde mi consola, y ahí lo que estoy tratando de mostrarles es que estoy corriendo realmente algo, y que por tanto este browser que aparece acá, que estoy teniendo una máquina virtual, existe, está real, y por aquí tengo un data center de destino que está al otro lado, y vuelvo a insistir, que puede estar completamente separado de lo que estoy yendo. De ese punto de vista, tal vez la primera pregunta es, bueno, ok, yo tengo los data centers, y cómo estos data centers se empiezan a conectar entre sí. Y ahí es un poco pasar a entender un poco la arquitectura que está por detrás de HCX, cómo HCX se comunica entre sí. Y básicamente lo que yo voy a tener es un elemento de gestión, ¿de acuerdo? Que cuando estoy en el lado destino, generalmente lo voy a llamar como un HCX Manager Cloud, el lado destino, donde asumo, y es un prerequisito, tengo que tener desplegado NSX en ese destino. Ya sea NSX en standalone, ya sea HCX en un estado de VCF, ya sea HCX en alguno de un VMC, por ejemplo. Y en el lado origen, yo lo único que necesito es tener un HCX Manager Connector, es decir, la fuente de la información. Y con esa vista entre ellos dos, yo lo primero que hago es lo que se llama un pairing. Conecto el lado origen, llamado connector, y el lado cloud, que es el lado receptor. Desde ese punto de vista, una de las cuestiones que también son interesantes es que si bien yo tengo una paridad de un data center contra otro, no tengo obligación que solamente pares aislados. Podría tener combinaciones, por ejemplo, de un mismo origen a dos destinos, o podría tener un origen a un destino y ese destino con otros destinos, es decir, un cloud contra otro cloud, es decir, tengo distintas opciones dependiendo cómo yo me voy a movilizar, y esa primera conexión es lo que me permite a mí decir, están linkeados. Y a partir de ese momento que están linkeados, yo no necesito que el vCenter que está en el sitio A tenga algún contacto con el vCenter del sitio B. Y ahí la importancia es decir, ambientes que no pueden unirse en algún link mode o equivalente, yo los uno a través de un intermediario, que es la conexión de HCX. Una vez establecido eso, la segunda variante es, yo tengo que tomar una máquina virtual y desplazarla de un lado al otro. Y ese desplazamiento significa que yo tengo que mover la máquina virtual, y en ese formato de movilización de la máquina virtual, tengo distintos sabores de esa movilización. Puedo utilizar un vMotion, ¿sí? Si la estancia entre los sitios, principalmente la latencia entre los sitios, lo admite, puedo usar un vMotion, con el detalle que no es un vMotion directo, porque yo no veo vCenter, sino que utilizo un vSphere, un pseudo vSphere. ¿Por qué le digo un pseudo vSphere? Porque cuando yo despliego el entorno, yo tengo que hacer un vMotion, pero yo no puedo hacer entre los vCenter. Entonces lo que tengo que hacer, aparecer como que estuviera haciendo un vMotion local en un sitio y que mágicamente aparezca en el otro sitio como tal. Eso le permite a ustedes tener, y por eso es que ustedes van a encontrarse cuando hacen este entorno, que les aparece aquí como un vSphere aislado, separado del mundo, que no tiene nada que ver con nada, y este señor que está aquí es el que hace la magia. Ustedes van a hacer como que hacen un vMotion local, cuánticamente nadie sabe lo que pasó, y de pronto ese vMotion aparece en el otro sitio remoto, y ese vMotion reside. Es decir, hago la interconexión entre los dos sitios sin que tengan conexión directa. ¿Cómo lo hacen eso? A través de una appliance que se llama Interconnect, que le permite esa conexión. Eso les permite migrar, ya sea en vMotion, ya sea en una replicación, por ejemplo, en lo que es replicar utilizando tecnologías como por ejemplo vSphere Replicator, y por tanto ir pasando la información, y cuando ya la información esté pasada al otro lado, por ejemplo, decir un switchover, que significa apagar la máquina virtual en el origen,
y encenderla en destino. Ahí lo que hay es una basculación de servicio, ¿de acuerdo? O el vMotion, que podría llegar a casi no percibirse la pérdida de servicio por el vMotion, o inclusive hay una tercera opción que se llama replicación asistida por vMotion, que es utilizar el viejo querido replicator para todo lo que es la replicación de información en forma directa, digamos, el grueso de la información, y dejar para el final lo que es la conmutación del servicio, que es básicamente copiar los estadios de memoria, de ejecución de la máquina virtual en caliente hacia el otro lado. Entonces, si se fijan, hay distintas variables dependiendo de las condiciones en las cuales puedo hacer una transferencia, una migración, una movilidad de la carga de trabajo sin ninguna pérdida de servicio, o con una pérdida de servicio disminuida, por ejemplo, por apagado en el origen y encendido en destino. Adicionalmente a eso, que eso hasta ahí estamos bien, ¿qué pasa si yo tengo en el origen toda la red? El default gateway está en el origen, toda la red está en el origen, y yo muevo esta máquina virtual en algo que está en algún otro lugar. ¿Cómo la traigo desde el punto de vista de red? Bueno, entonces la tercera variable de lo que es HCX es lo que es la opción de la integración de redes, la extensión de redes. Entonces, desde ese punto de vista, este modulito que aparece aquí, que es Network, lo que es la extensión Network Extension, me permite literalmente tomar una VLAN de origen y transportarla a través de cualquier camino, no tiene que ser un camino privado, podría ser, en algunos casos hasta internet, a un segmento de NSX que espera en destino. Entonces, de ese punto de vista, la arquitectura, en forma resumida, se podría visualizar como este gráfico, déjenme, que aquí está, en la cual, como les digo, yo comienzo con un HCX Connector Manager en origen, un HCX Cloud Manager en destino, hago lo que es la interconexión, entonces los utilizo a ellos como intermediarios desde el punto de vista administrativo para unir estas máquinas virtuales, y después utilizo lo que es IX para hacer esa vMotion, o lo que podría ser un Wi-Fi Replicator para replicar la máquina virtual, y si fuera necesario, tengo la capacidad de extender la red que tengo en origen al destino, y por tanto extender el servicio que estoy trabajando. No sé si por ahí en el chat ha habido alguna pregunta, consulta. No, por ahora no. Perfecto. Anímense si tienen alguna consulta o algo. Bien, perfecto. Entonces, cualquier cosa, por favor, en el chat vayan poniendo la pregunta, y Guillermo y el resto de los líderes me asisten, en todo caso. Entonces, desde ese punto de vista, una de las preguntas que podría venir también es, ¿y HCX cómo se licencia? ¿Cómo viene? Entonces, la primera cuestión, como les digo, hay dos sabores de HCX. Un sabor Advanced y un sabor Enterprise. Eso implica, y uno dice, pero ¿puedo comprar HCX Advanced Standalone? No, al día de hoy, HCX como herramienta no es una solución que pueda adquirirse como un standalone, sino que es parte integrable de alguna de las otras soluciones que podemos tener en el mercado. Por ejemplo, si yo estoy corriendo VMware Cloud en AWS, yo tengo derecho de Advanced, inclusive de elementos de Enterprise de HCX. Si yo tomo un Cloud Foundation, cuando tomo un Cloud Foundation, si ese Cloud Foundation tiene un NSX Data Center Enterprise Plus, ustedes tienen HCX Advanced. Y lo mismo en algunos de los otros proveedores, como podríamos ser ABS, GCB o SB. Y las opciones de Enterprise, por ejemplo, ya existen, por ejemplo, como opciones hoy en casi todas las opciones de Enterprise, por eso hay un asteriquito, ya disponibles en lo que es VMC, VMware Cloud en AWS, y opcionalmente es posible hacer un add-on de SKU para tener arriba de esto esa opción. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esto de los servicios? Como le decía, es la posibilidad de migrar en caliente, migrar en bulk, no migrar una máquina con máquina virtual, sino elegir conjuntos de máquinas virtuales y migrarlo, extender las redes e inclusive hacer esta extensión entre redes. ¿Ok? Eso cubre, y cualquiera que tome el primer sabor de HCX va a tomar ese caso. En el caso de Enterprise, lo que se agrega a esto, y este pequeño detalle que muchas veces no se sabe, es, tengo un entorno.
no BiFIR. Vuelvo a insistir, un entorno que puede estar basado en KVM, un entorno que está basado en Hyper-V, y yo puedo hacer la conversión, incluida la extensión de redes, para que esa máquina virtual, en una migración de bull, se apague en el entorno de origen y se encienda como una máquina BiFIR en el destino. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, es interesante. Y la pregunta, ok, ¿yo lo puedo hacer? Y vuelvo a saltar, no quiero que se me pierdan porque si no se me aburren mirando solamente PPTs, entonces vamos a hacer una migración. Vamos a tomar y vamos a probar una migración. Yo tengo esta maquinita virtual que le decía que la tengo en el origen, esta máquina virtual, esta web 01, que existe, corre aquí. Verifiquemos que esa máquina no existe en el destino, si se fijan, no hay nada encendido salvo el core de lo que es HCX. ¿Cómo se migraría? Entonces, yo para migrarlo, digamos, tengo dos posibilidades. Una, parado en el propio vCenter, tengo una opción en la cual yo puedo seleccionar del menú, porque cuando instalo HCX aparece un plugin en la cual yo puedo manejarlo ahí, o, por ejemplo, puedo ir directamente a la consola gráfica de lo que es el HCX, en este caso, por ejemplo, del lado de origen, y caigo en esto. ¿De acuerdo? Esta es la consola de HCX. Puedo hacerlo desde el vCenter o puedo hacerlo desde aquí. Y como les decía, yo cuando quiero migrar, simplemente lo que voy a tener es una opción, aquí un botón, por ejemplo, que dice migración. Migración, migración. Y yo puedo tener distintos destinos, puede ser del lado de origen, el connector, al lado cloud, o inclusive, si lo hago bien, puedo hacer del lado cloud a través del connector. ¿Y para qué quiero volver? Se las hago fácil. Imagínense que tienen ustedes hoy por hoy un data center on-premise, ¿de acuerdo? Y resulta que ustedes tienen que hacer una evacuación de ese lugar físico porque se van a migrar a otro lado. ¿Cómo se ven? Apagando todo, llevándosele los servidores en los brazos, y mientras tanto la empresa sigue funcionando, ¿no? No. Entonces, ¿qué pasa si yo elijo algún lugar temporal donde evacuar mi data center mientras preparo el nuevo data center que podría ser y me vuelvo a retornar en el lugar destino? ¿Se lo imaginan eso? Eso es posible. Entonces, ¿cómo es esa acción? Entonces, por ejemplo, imagínense esto. Yo le digo al botoncito migrar. Entonces, cuando doy ese botoncito migrar, lo que me hace es me trae todos los elementos que tengo en lo que es la plataforma de origen, y para poder elegir, por ejemplo, qué máquinas virtuales quiero migrar de un lado al otro, según mi conveniencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, ven que aparece la opción inclusive para no BiFIR, ¿de acuerdo? Pero yo voy a hacer lo que tengo aquí, la máquina virtual que tengo aquí. Entonces yo le digo, bueno, voy a migrar algo que está del lado origen, del connector, hacia algo que está del lado cloud, que es mi origen, mi destino. Cuando hago eso, lo que yo hago básicamente es ver el inventario del vCenter de origen. Y por tanto, en ese inventario me van a aparecer todas las máquinas virtuales que yo tengo en el vCenter y que, por ejemplo, podría yo tener la opción de migrarlas a un destino. Entonces, cuando tengo todas las máquinas virtuales, yo puedo elegir, y acá está la diferencia, puedo elegir una máquina sola o puedo elegir más de una máquina. Esto es el concepto cuando yo digo bulk migration, por ejemplo. Es decir, no es que uno haría un vMotion o alguna opción de migración, no, sino elegir máquinas virtuales. Inclusive puede ser no cualquier máquina virtual, yo elijo, y eso también es bueno, las olas de migración según lo que me convenga a mí. Ergo, si yo tengo una aplicación que tiene 3, 4 máquinas virtuales y la tengo que migrar, lo más conveniente desde el punto de vista de operación de la aplicación no es migrar de a capas, porque ahí, como los separo, tal vez la latencia entre el origen y el destino no sea óptimo para el funcionamiento de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo supiera que todas estas máquinas virtuales son parte de una misma aplicación, yo podría utilizar toda esa migración para que ellas todas juntas se vayan al destino. Eso lo puedo yo saber porque sé la aplicación, o, por ejemplo, podría utilizar lo que es ViralArt Network Insight, en la cual yo puedo tener las aplicaciones y puedo utilizar lo que aprendió BRNI de cuáles son las aplicaciones como insumo para HCX para definir lo que son olas de migraciones. Dicho eso, vamos a suponer que voy a hacer una sola migración de una máquina virtual. Entonces le digo, perfecto, la seleccioné. Cuando yo la seleccioné, le digo agregar. Entonces, lo que estoy definiendo acá es un grupo de inmigración. En este grupo de inmigración, ok, si se fijan, ya tengo la máquina virtual,
está encendida, está todo bien. Entonces me dice, bien, la vas a migrar, necesito que me definas algunos elementos mandatorios. Primero, los elementos mandatorios es decir, ok, yo tengo la máquina virtual, está operando, está todo bien, la quiero mover. ¿A dónde la quiero mover? La quiero mover a un destino. Entonces, por ejemplo, observen esto. Esta máquina virtual la tengo aquí. Esta máquina virtual está siendo ejecutada que me perdí yo, en el BIFIR 3. Ahí está. En lo que es el BIFIR 3. Es decir, que la máquina virtual está en este hipervisor. Entonces, si yo miro en el destino, tengo distintos hipervisores para recibir esta máquina virtual. Entonces, imagínense que yo la muevo, por elegir algo, a el 2. Sí, para mantener cosas ni siquiera coherentes. Es decir, está en el 3A y la voy a mover al 2B. ¿Sí? Decido dónde va. Puedo, si quiero, además, sería sano en una administración, elegir algún folder donde voy a hacerlo, por capricho, como estoy mirando la nube, elijo ese folder. Después tengo que decir, ok, ya elijo cuál es el BIFIR que lo va a recibir. La otra cuestión que tengo que decir, ok, ¿y en qué data store voy a llevar esta máquina virtual? Por ejemplo, por un tema de espacio, el que tengo más grande, este data store, pero ese data store, me dicen, puede ser un BizSAN, puede ser lo que sea, es un data store, el data store que está en el origen. Si se fijan, ni siquiera puedo migrar de diferentes tecnologías de data store, para mí es transparente, la elijo, e inclusive si quiero puedo cambiar el formato de cómo está la máquina virtual. Puedo preservar, si ese disco en el estado que está, o puedo jugar alguna opción de theme o alguna opción de provision. En este caso lo voy a dejar como está, si no voy a modificarlo. Y después que hice eso, la pregunta de millón es, ¿lo quiero mover como vMotion, si es posible? ¿Lo quiero mover con una vibración de bulk? Es decir, que voy a esperar que se apague la máquina cuando replico y apago la máquina virtual en origen y enciendo en destino. O hago un mix de esos dos, que es, voy replicando la máquina virtual y cuando ya está pronta la replicación, el último tramo lo hago como que fuera una máquina virtual en caliente, con un vMotion. Esas opciones son las que aparecen aquí en las opciones de migración. vMotion, bulk migration, que es la que apaga y enciende, y es una replicación asistida por vMotion, es que replica, y el último tramito, solamente el último tramito, lo hace como que fuera un vMotion. Ahí está la diferencia de casi cero downtime o bajo downtime. Si yo apago y enciendo, obviamente lo tengo. Entonces voy a probar con vMotion. Y después, lo otro interesante, es que si yo quiero, si no le digo nada, es cuando termina, comienza a migrarse, a replicarse, o puedo definir una fecha y hora para esta migración. Significa que yo puedo programar una ventana de mantenimiento, pero ya puedo dejar preprogramada todas las migraciones de ola que voy a hacer. Entonces, puedo jugar hasta ese tipo de cosas, inclusive esperar cuál es el espacio en la cual empiezo a tratar de ejecutar esa migración. Como yo puedo tener múltiples máquinas virtuales, estos podrían ser aplicados para todas, pero podría tener que para alguna máquina en particular algo no me aplique. Entonces, por eso tengo esta opción que en principio copia lo que hice para todo el grupo general, pero por debajo, si yo quiero cambiar alguna opción, también puedo hacerlo. Inclusive se fijan, tanto de quién es el hipervisor que recibe, en qué folder, en qué storage, e inclusive el tipo de replicación. Y además aparece este otro detalle. La réplica de la red, sí. ¿Se acuerdan que yo decía, puedo tomar una VLAN que tengo en el entorno de origen y llevarla a un segmento de NSX en destino? Sí. Si eso está bien, yo le digo, ok, validame, verificame. Me dice, estamos en perfecto, entonces le digo, go. ¿De acuerdo? Entonces empieza el proceso de migración. Y este proceso de migración lo que empieza es a intentar lo que yo le acabo de pedir, es intentar migrar esto a través de un vMotion utilizando HCX. Y ahora sí veo que hay algunas cuestiones en el chat. Tenemos 4 preguntitas, Waldemar. Adelante, entonces. Justo con respecto a esta migración, la última pregunta dice, en la replicación asistida por vMotion, ¿dejo una copia en el origen como el vSphere Replicator? Muy buena pregunta. En general, cuando la opción es de replicación, ¿de acuerdo? Se guarda una réplica en el origen. Es más,
para evitarse fallas, yo cuando replico, ¿de acuerdo? Y estoy usando el replicator, es decir, que básicamente, porque la tecnología que estoy usando atrás es replicator con algunas cuestiones adicionales, pero básicamente es un Wi-Fi replicator. Yo voy copiando, copiando, copiando hasta que estoy copiado, entonces digo, ahí les digo, tengo que apagar y encender. Después que hice ese apagado, ese encendido, de que la máquina está arriba, la máquina de origen a priori no se borra. Más, HSX hace más que no borrarlo. Le cambia el nombre a la máquina virtual, el origen, y modifica y la desconecta de la red a la máquina virtual en el origen. Cosa que si pasa algo y por error alguien intenta encender la máquina, como la máquina está desconectada de la red, no me tira el destino. Entonces, inclusive, esas tareas que sería de buena práctica cuando hace esa migración, HC lo hace. Entonces, te deja la máquina, como comentaba, en origen, queda en origen, hasta que yo decida, estamos bien. Y ahí yo libero el espacio. Para ese caso, sí, es correcto. Se mantiene el origen, en principio, con Replicator. ¿Qué otra pregunta más tenemos? Las consideraciones con respecto a las máquinas virtuales en tamaño, en capacidades, si hay una limitante. Hay algunos tamaños de discos fundamentalmente los BMDK, es una cuestión que hay que tener cuidado. Igual, si ustedes van a lo que es el Config Max, ya están publicados desde hace un tiempo, desde la versión 4.0, ahora estamos en 4.1, cuáles son los máximos de HCX, y son bastante generosos, ¿de acuerdo? Yo creo que probablemente más que los tamaños hoy por hoy, hay que revisar con cuidado si estamos usando alguna opción de RMDK, es decir, que no es un BMDK virtual, para entender muy claro, o algunas opciones particulares de cómo está el entorno, pero diría que una de las cuestiones que ha tenido HCX fundamentalmente es evolucionar muy bien en ajustarse distintas opciones de almacenamiento de los discos que se ven en las máquinas virtuales, especialmente en tamaño. No quiero salir acá, pero por ejemplo, si ustedes buscan en lo que es configmax.bingua.com, hay una parte que pueden elegir lo que es HCX, y ahí les dice específicamente, porque es información pública, por eso se los digo, pueden mirar exactamente cuál es el tamaño máximo de MMDK puntual y cuántos los discos que se pueden jugar en esta migración. Pero sí, hay un espacio bastante generoso, no son pequeños discos. Lo importante, y eso también lo tomo como segunda vuelta, es tal vez lo más desafiante de la migración, y déjenme ver mientras estoy hablando, a ver cómo andamos, ya empezó a trabajar ahí, lo está viendo por detrás. Tal vez lo más desafiante de la migración es específicamente mover el disco. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna opción que me pueda ayudar a mejorar la migración de disco? Sí. Entre las opciones que hay en la migración de HCX y los appliances, hay un appliance adicional que permite hacer One Optimization. ¿Qué es lo que hace? Básicamente es, como el problema es mover la data, como el disco, los MMDK de la máquina virtual, lo que me permite a mí es, antes de transferir el archivo, es comprimirlo y por tanto enviar a la red física una versión comprimida del disco de forma de recuperarlo y por tanto reducir el ancho de banda que tengo que utilizar para la sala de la transferencia. Para esos casos, por ejemplo, también, si ustedes observan, es otra de las opciones, especialmente si yo tiro esto y parece que va a demorar una eternidad. Entonces, esto que parece que va a demorar una eternidad, yo puedo ajustarlo y serlo más asertivo, por ejemplo, con lo que es el One Optimization. Adicionalmente, en la versión ya 4.1, por ejemplo, también ella está liberado, especialmente en la 4.0 ya había algo más, pero en la 4.1 hay un scheduler que les permite, por ejemplo, estimar cuánto tiempo puede ser que demore esa migración para que también yo tenga un seteo de expectativas. En la versión 4.1 se avanzó un poquitito más y se ve más fino. Como también, si se fijan acá, ustedes a medida que simplemente hacen un refresh, van viendo cómo se están generando los diferentes elementos en esta migración. ¿De acuerdo? Entonces también. Y les va diciendo el porcentaje de migración y todos los elementos adicionales. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, ¿qué pasa si durante el movimiento se pierde una comunicación? ¿Hay reintentos o se detiene?
Muy bueno. Una de las cuestiones que agregamos ahora en 4.1, que ya había algo, pero ahora ya está más firme, hay la opción de lo que es un SID. Es decir, ¿qué pasa? Yo estoy replicando. Y pasa algo más que se cayó, algo catastrófico realmente. Se me perdió, se me cayó, es decir, realmente perdí, físicamente pensando en el replicator. ¿Significa que tengo que arrancar de cero? No. En 4.1 hay una opción en la cual cuando uno está definiendo los combos que tenía en la máquina virtual, yo le puedo decir preservar la réplica para error, básicamente, lo que dice. ¿Qué significa? Que si estoy replicando, cayó algo y se destrozó todo, se restableció. Cuando se establece, en vez de arrancar de cero la réplica, hace la verificación. En destino yo había copiado y verifica hasta dónde había llegado y arranca a partir de ese punto. Es decir, no se pierde trabajo. Es una de las opciones que ahora están formalmente soportadas en 4.1. No sé si De con acuerdo. eso contesté esa pregunta en particular, pero sí, obviamente, hicimos cada vez más cosillas para prever incidentes en el medio. Sí, se pueden migrar ambientes no VMware a VMware, por ejemplo, Hyper-V a VMware en la premisa. Sí, señor, sí se puede. A ver, permítame, voy a salir de acá porque eso está un poquito más adelante en la slide y se los voy a mostrar, que se los comenté muy rápidamente, pero es esto. Es posible y está soportado al día de hoy migrar desde entornos que sean KVM o entornos Hyper-V. Esto está soportado oficialmente, entonces yo puedo tener, hay algunos estudios y esos que están en gris, es porque estamos viendo algunas opciones adicionales, pero hoy por hoy lo que es HCX, OS Assisted Migration, o también se llama OSAM, lo van a encontrar en alguna literatura, permite migrar de máquinas virtuales no vSphere a entornos vSphere. Hoy por hoy, oficialmente soportado KVM y Hyper-V. Sí se puede. De acuerdo. La última pregunta, con HCX, ¿podría realizar movimientos de VMs desde una instancia de vCenter origen directamente a un tenant de Cloud Director? Hay una opción, yo no la pasé aquí, pero por ejemplo, cuando estuvimos hablando de los entornos soportados, hay una edición especial de HCX para Cloud Director, VMware Cloud Director. En ese caso, les sugiero que conversen, si están mirando eso, con vuestro proveedor de Cloud Director, en el qué estatus está de versión, pero hay una opción que podría, por ejemplo, HCX. Nota, en el caso de VMware Cloud Director, además de esto, ya VMware Cloud Director tiene algunas herramientas en particular que también asiste a la migración. Probablemente la diferencia fundamental es que las herramientas nativas de VMware Cloud Director son para migraciones, digamos, offline. ¿De acuerdo? Si tomo la máquina virtual, la migré, pero no estoy preocupado del downtime, no estoy preocupado de una extensión de redes, etcétera, etcétera. Si yo realmente eso es mi preocupación, no es solamente migrar, sino migrarlo y tratar de mantener el servicio, ahí tiene un sentido HCX, y ahí hay una opción en la cual, dependiendo de la plataforma de VMware Cloud Director que tenga el proveedor, se podría utilizar. Sí. De acuerdo, por ahora estamos al día. Perfecto, entonces salgo de acá y me vuelvo de vuelta a ver dónde está nuestra querida migración, en qué va. Entonces, por ejemplo, si se fijan, yo sigo, a ver, voy a hacer un poquito, el refresh lo pueden hacer arriba o lo pueden hacer en el evento en particular, y el chico está copiando. Si se fijan, va a un 31, significa que literalmente yo estoy desplazando, y eso también lo pueden mirar, por ejemplo, si yo estoy parado en la máquina virtual y quiero ver, por ejemplo, las acciones que han estado pasando, las tasks de esta máquina virtual, yo puedo ver que esta máquina virtual yo no empecé a hacer cosas, inclusive ven que acá aparece como que están migrando. Es que yo estoy haciendo mi motion. El único detalle, y hasta yo diría que extraño cuando están tratando de ver ese motion, es que yo si bien quiero hacer esto, miren esto, estoy en el destino y aparece como que hubiera una máquina virtual que está en el destino, pero Waldemar, la máquina está acá, sí. Pero es, como yo lo digo, es la migración se hace como que fuera local en cada vCenter. Y lo que hace estos chicos, que son los que le digo, es la forma que se ve el IX, es tomar el archivo y él lo hace y lo transfiere al IX de destino, y al transferir el destino se aparece como una máquina virtual en destino,
Y en destino parece que yo estuviera haciendo otro Vmotion desde ese chico hasta el destino real. Entonces, vuelvo a insistir, insisto, parece magia esto, pero es real. Yo tengo dos vCenter que pueden estar completamente desconectados y ellos creen que están haciendo Vmotions locales, no un Vmotion cruzado, porque HCX oculta ese hecho. Entonces, literalmente yo estoy haciendo dos Vmotion, uno del sitio A este pseudo Bifir que simula el IX, y otro, el sitio destino, entre este pseudo Bifir que tengo y el Bifir de destino. Y literalmente estoy migrando la máquina virtual sin que tengan que tener redes de Vmotion del origen y destino. No lo necesito. Porque no hay necesidad, porque HCX establece túneles, y en particular son túneles de IPsec entre cada uno de los appliances. Por eso yo puedo darme el lujo de utilizar esto para migrar Internet, lo más convencional que hacemos con VMC, por ejemplo, en la migración. No necesito utilizar un Direct Connect, puedo utilizar vínculos de Internet para esta migración. Y miren este detallecito acá. Ahí perdí unos pings, ¿no? Ven que acá la máquina virtual ya no está más en el destino y aparece como máquina virtual realmente en el otro lado. Pero la máquina migró. La máquina migró. Más, yo en este momento, esta máquina ven que ya no está acá, y lo que estoy haciendo es la verificación de que todo migró correctamente, entonces por eso parece que estuviera en esto. Y yo cuando voy a lo que es la plataforma, ven que ya copié la máquina virtual, y lo que estoy haciendo es verificando de que todo operó correctamente para decir, funcionó, pero la máquina ya está en destino. La máquina ya la tengo realmente del otro lado. La máquina se migró. Y lo que ustedes vieron ahí, esos dos pins, es porque eso es un Vmotion. Y si es un Vmotion, migró, y se acabó la migración. No sé si eso me lo creen o no me lo creen, pero sí. Y en realidad no necesito más que haya alguna comunicación IP para que cada uno de los pares de IX se vean entre sí, y con eso es suficiente. Y como tengo extensión de redes, que no la mostré, pero ya que estamos, vamos a entender eso, yo tengo una extensión de redes en las cuales conecto la VLAN que tengo en el origen, ¿de acuerdo? El segmento de VLAN que tengo en el origen, con un segmento, ¿de acuerdo? De lo que es un logical segment de NSX. Por eso HCX requiere que el destino tenga realmente alguna forma de conectarlo. Entonces, ¿por qué necesito? Yo no lo había ingresado, pero vamos a ingresar. Este es el NSX que tengo el destino. Significa, si ustedes miran lo que es esta extensión de redes, dice que yo tengo un segmento que está en el origen, que está conectado a este por group, está asociado a una VLAN X, y que yo lo conecto a un segmento que está en NSX. Existe ese segmento. Les voy a mostrar que existe el segmento. Y este segmento lo tengo acá. Y si se fijan, voy a grabar un poquitito acá, si me dejan. Ven que hay distintos segmentos. Ven que acá hay un chico que está acá. Este segmento está conectado. Casualmente ven que tiene la opción de la red 120.024, la misma que estoy teniendo de la máquina virtual aquí. Y le pregunto, ¿y a quién tenés conectado ahí? Y él me va a decir lo que está conectado. Y miren que está conectada a la máquina virtual. Y ahora que ya terminó el cleanup, voy al origen, la máquina desapareció completamente. Ven que acá dice la de registré. Voy a HCX y le digo, completé la migración. La máquina realmente está en destino. Realmente. La máquina realmente está conectada a un segmento de... Y sin embargo, yo puedo seguir haciendo el ping desde el origen que mi máquina, mi consola, está en este data center. ¿Ahora entienden por qué la potencialidad que estamos teniendo con HCX? ¿No me creen? Ok, está bien, no me creen. Me dicen, Waldemar, está todo bien, pero ¿estás diciéndome que lo migraste? Sí. Bueno, como no me creen que si lo migré, voy a hacerlo al revés. Ya estoy en el origen, en el destino, perdón. Ya tengo la máquina virtual aquí, que está, existe, segmento. Ya vimos que existe, en el caso de NSX está conectada. ¿Qué pasa si yo la quiero devolver a la máquina virtual? Entonces, el procedimiento es extremadamente similar. Le digo migrar, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí la única diferencia, porque como esto está pensado que el connector es el origen y el cloud es el destino, y yo hago un pairing entre los chicos, en vez de ir un sentido forward, puede ser un back. Entonces, lo único que tengo que hacer es este botoncito que dice migración reversa. Entonces, cuando hago esa migración reversa, sea, okay, vos querés traerlo del destino a lo que es el origen de vuelta, devolverte una máquina virtual. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando hago eso, selecciono esa opción. Entonces, al seleccionar esa opción, primero que nada me dice, no podés volver a algo que no sea BIFIR, obviamente. Yo, discúlpenme, pero agarro un Hyper-V y lo vuelvo a BIFIR, pero no hago la razón inversa, no. Entonces, lo que sí puedo hacer es del entorno BIFIR a un entorno BIFIR, eso. Elijo, y de vuelta, ¿qué hay? Me trae el inventario de destino. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran en destino, yo tengo la máquina virtual que migré y algunas máquinas virtuales que están apagadas. Entonces, yo cuando hago eso, me aparece, si se fijan todas, observen el detallecito, el verdecito de Power On, ¿sí? Porque es la única que está prendida, observen que todas estas están apagadas, y por eso el botoncito de Power está en gris. Entonces, yo la selecciono la máquina, le vuelvo a decir agregar, vuelvo a repetir, muy parecido a lo que hicimos recién, es las tareas de hacia dónde voy a mover esto. Entonces, por ejemplo, lo vuelvo a reportar a lo que es el 3A, por decir algo. La vuelvo a poner en el 3A, lo selecciono, de vuelta, el storage, ahora el storage que tengo en lo que era originalmente. Y en este caso, para hacer distinto, en vez de hacer un vMotion, ¿qué pasa si hago un bulk? Un bulk, es decir, que demore en caer. Entonces, yo lo que hago en este caso es muy similar, simplemente valido, ¿de acuerdo? Puede ocurrir este tipo de cosas, que tengan cuidado, porque, es decir, si yo no tengo una VWare Tool y él puede hacer un shutdown, hay una opción en la cual yo puedo decir forzar que haga un shutdown, que esta es la opción, pero si yo tengo un VWare Tool, puedo hacer un graceful shutdown. Si no tengo un graceful shutdown porque tengo problemas con la VWare Tool, puedo hacer un force. Bueno, asumiendo que sí podría hacerlo, voy a dejarlo así, esa es la opción que tengo. Y de vuelta la migración es reversa, desde el segmento de NSX a de vuelta a la VLAN que tenía. Yo digo, no, ¿sabes qué, Waldemar? Me tengo fe, quiero que vaya. Le decimos go, ¿estás seguro que vamos? Sí, dale para adelante. Entonces, como le digo, ese go, entonces él empieza a decir, ok, Waldemar, lo que yo voy a hacer es retornar, por decirlo de alguna manera, voy a repatriar la máquina virtual. Y esa migración, en vez de ser del sitio A al sitio B, ahora es reversa, es del sitio B al sitio A, es decir, de acá, hacia atrás. Y en este caso, en vez de hacerla como una migración de vMotion, que ahí ustedes vieron ese pequeño corte, ahora lo voy a hacer como una migración de multi, es decir, es replicator, replica, 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 y después que terminó de replicar la máquina, cuando asegura que está completamente, lo que hace es apagar la máquina en destino y volverla a encender en origen. Y en ese caso, obviamente, no van a ser 2 pings, lo voy a perder. Voy a perder más información. Pero sí, eso es una opción también válida, porque la opción de vMotion requiere que la distancia, la latencia entre sitios, sea la que soporte un vMotion. Eso es fundamental. Mientras que esta, como es una migración, digamos, en frío, ¿de acuerdo? No en caliente, no tengo tanta limitación y puedo ser mucho más permisivo en la distancia entre sitios. Entonces, desde ese punto de vista, es muy similar. Si yo me fijo, por ejemplo, en la máquina virtual, yo empiezo a tomar esta consideración de la máquina virtual, y de este lado, en principio, lo único que me va a aparecer cuando yo empiezo a estructurar esto es que van a ver que aparece, entre comillas, que estoy replicando una máquina, lo que podría ser una acción de un BIFIR replicator. Entonces, esto lo que va a hacer es, después que valide, estamos bien, voy a conectar, y empieza la replicación, pero en el otro sentido. Entonces, también lo puedo hacer, sí, no hay obligación de que si me voy con vMotion, tengo que volver con vMotion, es decir, es un tema de necesidad de servicio o de capacidades que tenga entre ambos sentidos para ejecutar esta migración. Pero migran. Literalmente ustedes están migrando de un lado al otro. No sé si tenemos alguna otra pregunta que haya salido. ¿Alguna cuestión adicional? Porque este chico ahora sí se va a tomar su ratito en esta replicación. Ven acá, inclusive ven acá que apareció un evento en la cual dice que yo estoy refrescando el storage de información. Ahí estoy activando la tarea de replicación. Por eso aparece eso. Perdón, me fui para otro lado.
y lo tengo aquí. Más, otra cosa que también, si no hay pregunta ahí, yo estaba mirando, todo esto lo estoy tirando del lado de Connector. Si se fijan, del otro lado, igualmente, yo tengo las mismas las mismos tabs para hacer la migración. Por lo cual, si por ejemplo, si se fijan, la migración que estoy haciendo en curso ahora, yo la puedo mirar del otro lado también. Si se fijan, es la misma información de un lado al otro. Es decir, y eso también es una cuestión. Después que integré, paré los HCX Manager entre sí, yo elijo en dónde me suena más cómodo comenzar y ejecutar. Más, la información que yo estoy viendo, por ejemplo, yo tengo aquí el dashboard, en la cual estoy en destino, y ven que dice 28 máquinas migradas y una en curso. Si yo me voy al dashboard del Connector en el origen, la información que tengo que encontrar es 28 máquinas migradas y una en curso. Y no pierdo ni información, la estoy trabajando y la estoy desplazando en forma linealmente de un lado hacia el otro. Si no tiene ninguna pregunta, otra cuestión que también puede ser interesante es lo que comentaban un poquito más temprano Guillermo. Si se fijan, en estos, hasta hace unos días atrás, tuvimos una actualización de la plataforma. Entonces la pregunta es, ¿y HCX cómo se actualiza? ¿Ven este hermoso banner que tengo acá arriba? Ese banner me está notificando que tengo una actualización. Lo que hacen los HCX Manager es reportarse, y la activación de la plataforma requiere que yo tenga una conexión a Internet a ciertos sitios particulares de VMware, A, para registrar y activar la plataforma, y B, para puliar por si hay nuevamente algún update de software para trabajarlo. No lo voy a hacer ahora porque estamos haciendo la migración, pero yo simplemente, por ejemplo, si tengo aquí, ven que aquí aparece una opción que dice System Update. Cuando yo voy a ese System Update, yo lo que tengo aquí es la opción. Me dice, mi lado local, en este caso yo estoy del lado del cloud, es decir, el destino, y mi origen, podría haber inclusive una disparidad de versiones, más 3 de diferencia entre releases se puede soportar. Y yo lo que me permite hacer esto, inclusive es, si yo marco uno de estos elementos, le puedo decir, verifica primero que haya una actualización, si la hay, me da la opción de solamente hacer la bajada, que yo ya la bajé, esperando terminar hoy y después hago la actualización, o actualizarlo o hacer un downgrade. Adicionalmente a esto, que uno lo mira y dice, está interesante, se puede hacer, la pregunta que uno podría hacer, y si se me muere el HCX, se corrompe el manager, ¿cómo recupero todo esto? Bueno, adicionalmente a estas opciones que ustedes tienen de actualización, lo que puede ser de soporte inclusive, ¿de acuerdo? Yo puedo inclusive tener la opción de bajar y respaldar la configuración. Entonces, permítame que lo voy a hacer en forma genérica, yo puedo entrar no ya al appliance, digamos, de servicio que estoy haciendo, sino como similar al Appliance Manager de un vCenter, yo puedo entrar a lo que es la plataforma de hard duro de lo que es el appliance, y por tanto, además de las opciones de actualización y eso, también tengo opciones, por ejemplo, para respaldar la configuración. Entonces, por ejemplo, yo tengo una opción, acá tienen, de backup y restore. ¿De acuerdo? ¿Qué me permite esto? Es recomendación, antes de actualizar esto, dos opciones. O se toman un snapshot de la máquina de HCX Manager, que es la que hay que respaldar, ya sea de los lados, o B, pueden, por ejemplo, bajarse, generarse un archivo, y se bajan lo que es la configuración. Y eso le va a generar, porque yo ya lo hice esto, aquí es simplemente estos archivos GZ, que es toda la configuración, por ejemplo, del lado cloud y del lado connector. Y la pregunta, ¿y esto funciona? Les puedo dar fe que sí. El otro día, por una incidencia de energía, resulta que este lotorio se reinició, y este amigo, Connector, no estaba bien. Se quedó muy mal. Por suerte, yo tenía el archivo de respaldo de anterior, y simplemente desplegué un HCX Connector nuevo, y el mesh seguía andando, pero no podía migrar. Lo vacío, lo instalé, le tomé archivo ese de restore, bien que acá también aparte de backup tiene la opción de restorear, restoreé, el equipo se reinició, vio los appliances que tenía de conexión, todo, y dice, arrancamos de vuelta a mirar, ¿sí? Tienen forma de protegerse. Esto es el que, los appliances de conexión, de extensión de redes, esos no son relevantes.
Lo importante es que siempre respalden, especialmente si van a hacer una actualización, los archivos que corresponden a los manager, ya sea del lado connector o del lado cloud. Si hacen esa tarea, y como les doy fe, guardan estos archivitos, ustedes tienen forma de recuperarlo, aunque sea una catástrofe. En la guía también les sugiere que si quieren, también pueden hacerlo con un snapshot, pero cualquiera de las dos opciones, y si quieren las dos opciones para protegerse, son válidas. No sé si hay alguna pregunta ahí adicional, porque este chico, como les decía, se va a estar tomando, miren, ahí ya está diciendo que ya está generando la replicación, significa que probablemente si yo miro las tareas del segundo sitio, ven que dice, aparece, este es el sitio que estoy volviendo, el connector, y ven que apareció dice, estoy creando un disco, pero ¿para quién? ¿Un disco de qué? Está creando el replicator para recibirlo. Por eso no aparece máquina virtual. Si yo voy al storage, efectivamente yo voy a encontrar que aparece esto. Si se fijan acá, estoy replicando. Entonces, si yo hago el clic, ahí tengo poca cosa todavía. Estoy haciendo primero la replicación del disco. Y este disco se está copiando con un Wi-Fi replicator desde el otro lado y lo estoy trayendo como información para poder tenerlo. A ver si llego a hacer un refresh y captura. ¿Ven? Estoy replicando. No es mentira que estoy replicando. Realmente estoy replicando el disco. Lo estoy trayendo. Realmente esto es lo que está pasando por detrás. Pero todo esto, ustedes no lo ven. Porque ustedes lo único que hacen es definir la migración del HCX y dejan que la magia opere por ustedes. Mucho silencio. No sé si no se me comprendió, si los asusté, si me dicen esto realmente es magia y no es VMware. No sé, ahí algo que quieran comentar a alguien, porque mientras sigue haciendo la migración, porque está corriendo el Wi-Fi Replicator, obviamente se va a tomar su rato más largo de lo que hemos hecho con el vMotion. Sí, Paul Condo nos pone en el origen solo se requiere el connector y no NSX. Correcto, perfecto, es así. En el lado de origen, lo único que se requiere es instalar el connector y por tanto los appliances que él despliega. Ya que estamos acá, vamos a hacerlo. Cuando yo hago este pairing entre los sitios, después lo otro que ya tengo que hacer es conectar los sitios, ¿de acuerdo? Tengo que generar esa conexión de sitios, es generar esta estructura que lo que se llama es un service mesh. Básicamente lo que les construye es la conexión de un sitio, del sitio origen contra un sitio destino. Entonces, por ejemplo, voy a tener un IX en origen, un IX en destino, y entre ellos establecen túnel IPsec. Eso lo uso para el vMotion y el Replicator. Y si necesito extensión de redes, tengo de un lado al otro. Eso cómo se visualiza, cómo se construye, básicamente ustedes lo que hacen es jugar con una opción, que si se fijan, se lo voy a mostrar aquí, creo que se ve más claro. Exactamente. Yo puedo mirar esta estructura, cómo está montada, el service mesh, como se le dice, y ustedes tienen esta topología. Entonces, esto lo arman ustedes. Lo arman ustedes. Ustedes, a través de este botoncito que tienen acá, que pueden crear un profile, le dicen dónde voy a desplegar los appliances de origen, de destino. Entonces yo puedo jugar con nombres, por ejemplo, voy a poner algo para poner algo genérico, y voy eligiendo qué cosas quiero. ¿Sí voy a necesitar la interconexión? Sí, la necesito. ¿One Administration? No lo necesito. Lo deselecciono. Desastre recovery no debe ser, por tanto, no voy a necesitar. Bulb Viration, eso lo voy a necesitar. Asistido vMotion, tengo con qué pagarlo, si lo pagué y ahí está. Elijo los appliances. Entonces, como elijo los appliances que voy a desplegar, lo siguiente que me va a pedir es que vaya registrando estos appliances como estructura para ir creando esta topología que yo les decía que ustedes tienen, que permite ver el origen y el destino. Y esto les dice, ok, acá está el manager y le dice, bueno, este chico es la appliance de extensión de redes, este chico de esta aplicación de redes está entendido con esta aplicación de redes. Este chico que es la extensión de sitio, el Wi-Fi como tal, yo lo miro como la extensión. Y estos chicos entre ellos establecen, y créanme, realmente túneles de... Ay, ¿para qué voy a cancelar? Porque se lo voy a mostrar. Túneles de IPsec entre ellos. ¿Puedo llegar a ver esos túneles de IPsec entre ellos, lo que son las conexiones? Sí. Cuando yo voy aquí en Appliance, ¿de acuerdo? Yo tengo establecido, y acá tengo
perdón, establecido las relaciones entre los IX que tengo, si se fijan acá, y me dice las conectividades que tengo. Por ejemplo, si yo tengo un IX y hago un dash, acá ven los túneles de IPsec que establecen, y esto porque tengo una opción especial, tengo más de un túnel, y eso, por ejemplo, me puede mejorar no tanto el tráfico, que puede ser la velocidad de migración, sino también, además de eso, protegerme de intermitencias que pudiera haber en el medio, y literalmente tengo también una conexión de túneles entre el sitio de origen del sitio de destino. Entonces, esa estructura, ustedes a través de lo que es la generación de los computer profile, después que lo hacen el mesh y se va desplegando y ustedes van dando toda la información. Después que establecen eso, yo diría, eso sería de acero, después es consumo. Es simplemente consumir la migración, no es más que eso. Pero sí, como les decía, ustedes con esto tienen la capacidad de literalmente conectarme entre diferentes lugares, y acá tienen toda la estructura, la documentación está bien explicado, pero el origen puede ser DFIR, con una VLAN, sí, el NSX es solamente en el lado destino, en el origen no. Listo. Hay otra pregunta acá de Marcelo Valdemar. Dice si es mandatorio que en el segundo sitio on-premise tenga NSX para HCX. Vuelvo a repetir nuevamente, el sitio de destino tiene que tener NSX. Si no tienen NSX, no pueden terminar de instalar HCX. Punto. Cuando instalan HCX, dice, este es el cloud. Decime el Vicente, perfecto. Dame los datos de NSX. Y en el botón de Next, no hasta que no le den, no hay botón de Next. Vuelvo a insistir, es mandatorio que el sitio de destino tenga NSX. No es solamente un tema de capricho, por decirlo de alguna manera, sino que los appliances en destino utilizan HCX para conversar entre sí. Lo utilizan. Entonces, necesita que haya NSX en destino. No es caprichoso. Tiene que haber en destino NSX. En origen, no. Si lo tuvieran, como les decía, hay algunas capacidades de replicación, no solamente de las máquinas virtuales y la extensión de redes, sino, por ejemplo, de algunos elementos de seguridad de NSX se pueden copiar de origen-destino, pero no pueden no tener HCX. Recuerden, me mostré, no es un producto standalone. Tiene que ser parte de algún lugar donde haya NSX. Si se fijan, BMC, Cloud Foundation, NSX Data Center Plus, o algún factor de hyperscale, todos tienen NSX. Por eso pueden usar HCX. Si no, el destino no funciona, no se instala, no se puede instalar. Así de crudo es. Así de simple. Gracias, Walde. En la pregunta anterior, pues, perdón si yo fui el perdido ahí, Paul también preguntó si en el lugar de origen solo se requiere el conector y no NSX, ya respondiste eso. Y la siguiente pregunta inmediata que hace es que cómo se licencia. Creo que lo viste al inicio, pero no sé si podemos rápidamente revisar. Sí, lo podemos revisar. A ver, déjenme más. Se los voy a dejar la slide aquí. Voy para atrás, saco del laboratorio. Sí, mientras ahí Valde busca el slide, primero gracias a todos los que estamos acá por el tiempo y por favor los animo a preguntar si quieren, simplemente abren el micrófono y comparten sus dudas. La intención es que aprovechemos todo este tiempo, así que dudas, preguntas que hayan, así parezcan muy obvias, pues si hay una duda, lo sano es preguntar para salir de la duda, así que para eso estamos, para eso hemos construido todo esto junto BIMUC Ecuador con BIMUC Chile. Oye, Valde, yo tenía una pregunta, no sé si es que lo tienen en plan, o sea, yo sé, no sé si será así, pero algún rato podrán hacerlo de un físico virtual, o sea, migrar esto de físico virtual. ¿Viste cuando yo mostré los SAM en no BIFIR? ¿Viste que había algo que estaban en gris? Ajá. Estamos analizando esas opciones. Por eso Sí, porque sería increíble que puedan sacar un tipo bare metal físico a virtual, o sea, eso sería un estamos golazo.
como todo lo que pasa en la vida, viste que hay cosas que se cocinan dentro de casa, y lo que sí les puedo dar sinceramente, es de que si bien hoy oficialmente soportamos entornos no BiFIR desde Hyper-V a KVM, estamos analizando otros entornos no BiFIR y estamos analizando la opción de migrar físico, bare metal, con HCX a virtual. Por eso les digo, está en análisis, sí, técnicamente, por eso la pregunta es de rigor, se podría hacer, y justamente es algo que nosotros nos dimos cuenta, decimos, bueno, técnicamente hay varios factores que dicen que sí, entonces estamos haciendo todo el trabajo de ingeniería para dar una respuesta definitiva, pero se está en análisis de eso, es una opción. Porque en realidad, si puedo migrar a un ambiente no BiFIR, en Hyper-V y KVM, que básicamente es instalar un agente dentro de la máquina virtual, que me impide instalar ese agente en una máquina virtual que esté corriendo en el entorno, y básicamente poco. Entonces es un tema de validación de ingeniería para darle soporte. Entonces sí, está en ese estudio. Adicionalmente, y me vuelvo a lo que me había preguntado Roberto, puedo plantear la planilla de cómo se pueden hacer de HCX. HCX, hoy que estamos hablando, que estamos a 23 de junio de 2021, no es un producto standalone. No se puede comprar HCX solo. HCX viene como parte de NSX Data Center Network Plus o como parte de alguna opción equivalente que incluye NSX en entornos de VCF o de entornos de Hyperscale. Por eso, si se fijan aquí, en esta gráfica que es el resumen, HCX mínimamente advanced, o yo tengo la opción de VMware Cloud en AWS, VMC, que tiene NSX. Tengo VCF, si estoy avanzando en VCF de lo que puede ser advanced en adelante, porque eso viene con, si miran por debajo, como lo digo yo, levantan la hojita de VCF y hacen el listado de los productos que vienen adentro de un VCF advanced. Viene NSX Data Center, Enterprise Plus, ahí viene HCX. Viene como Enterprise Plus de NSX, nota, recuerden que también viene BRD Advanced, no es el día hoy, pero BRD Advanced también es parte de ese juego. O también, como le digo, en algunas de estas opciones de provider, por eso yo decía, todos los proveedores de servicio de BCP que estarán trabajando con VMware Cloud Director tienen NSX por debajo y por tanto tienen la potencialidad de correr HCX, o de cualquier otro flavor equivalente de VNC, pero como producto vendido por el equipo de Microsoft en AWS, por el producto de Google con GSB, o por el equipo de Oracle como OSBS. Entonces, todas estas opciones, todas tienen. En todas, significa que hay una NSX abajo. Si no, no hay HCX. Así de concreto es. Y estas opciones que aparecen aquí como esteroides, por ejemplo, la opción de duplicación asistida por vMotion, no es del paquete básico de Advanced, sino del Enterprise. Eso sí es un add-on, es decir, yo tengo que tener esto, significa que tengo que tener alguna forma de NSX Data Center Enterprise Plus, y arriba de eso puedo expandir estas capacidades para terceros. Como les decía, casi todas las Enterprise ya te diría que están 100% soportadas en VMC. En el caso de lo que es ABS, GCBS y OSBS, también estamos casi llegando a un full de soporte, y sí, es transparente en estos casos porque estamos teniendo Data Center Network Plus, así que se puede agregar. En todo caso, si alguien tiene una duda puntual y quiere mirar esto, mi sugerencia es que nos contacten al equipo de VMware para revisar en detalle particularmente ese caso. Excelente, gracias, Valdemar. ¿Alguna otra pregunta para Valdemar? Si no me vuelvo al laboratorio. Hable ahora o calle para siempre. Porque, a ver, vamos a ver en qué anda mi querida migración. Porque esta sí va a demorar un ratito más. ¿Ah, no? Sí, estamos sí. en pleno switchover. El switchover. Así que en este momento lo que está haciendo es analizando el estatus de la máquina virtual en origen, es el lado cloud, y está comenzando a procesar lo que es en el lado, estaba en el storage, perdón, en el lado destino. Entonces, si os decía, miren esto, la máquina, pero la máquina está, sí. Entonces ya empieza esa transición en la cual, ven, miren lo que yo les decía, la máquina virtual la acaba de renombrar, le acaba de cambiar la configuración, y ahora vamos a ver detalles, y en este chico, a ver, si yo hago
efectivamente, ven que perdí algunos pings, es entre ida y vuelta, seguramente si busco a ver si lo llego, aquí está, ven, acá se dio el switchover, acá está, hasta acá estaba en la máquina en el lado cloud, en el lado B, venía, y acá si se fijan, perdí, y está bien, porque no es vMotion esto, fue replicado, significa que agarré la máquina virtual de origen, la apagué, y tengo que encender la máquina virtual de destino. La tengo que apagar y prender. Por tanto, ¿tengo una caída de servicio? Sí, pero es mucho más flexible. Inclusive, si se fijan, ya empezó a responder el ping, así que básicamente el servicio está comenzando a operar. Más, es probable que si yo me voy a la maquinita virtual, creo que es este, el tab, ¿sí? Puede ser que ya la máquina virtual efectivamente responde. ¿Sí? Entonces, ya está. Ya realmente la máquina. Y la pregunta de hoy, perdón, si la borraba, si se fijan, no la borré, la máquina le cambié el nombre, aparte de apagarla, le cambié el nombre, pero no la borré más. Sí, a ver si ya llegó a la fase de desconexión de la tarjeta de red. Aquí está, ven, la tarjeta de red ya la desconectó. Es decir, que aunque yo por error viniera acá y la encendiera, la máquina, tengo que hacer dos cosas, encenderla y conectar a la red para realmente tirar. Tengo que hacer muchas cosas antes de que realmente pase, pero ya él está haciendo, y por tanto lo que está haciendo acá no es el servicio de toda esta parte que está viendo acá, es él está verificando, encendí bien, hago bien, pero ya si se fijan, la máquina ya está del otro lado. La máquina ha sido migrada, está de este lado. La máquina ya está operativa del lado nuevamente del conector. Y a la pregunta si cuida la máquina, sí, tengo esa opción. Entonces, eso significa esto de que esta máquina está ahí, con información, está todo en orden, hasta que yo, como administrador de la plataforma, estamos bien, sí, migró bien, no hay problema, está todo en orden. Bueno, entonces ahí sí, si quiero, vengo aquí y elimino la máquina y libero el espacio de disco. Adicionalmente, ¿se acuerdan que yo había visto que tenía la máquina conectada aquí, en el NSX? ¿Qué pasó? ¿La sigo teniendo la máquina del NSX? ¿Ven que desapareció? Es decir, la máquina ya no está más en aquí. Este número 2, si hago el refresh, ups, ven que es una sola. Es decir, que si se fijan, todas las cosas que uno debería hacer para migrar, que es copiar las máquinas, apagar las máquinas, prender la máquina, desconectar la máquina, todo eso lo hace HSX. Y ahí completó. Si se fijan, la migración está completa. No sé, ya magia hicimos para todos lados, ya les mostré que realmente no era mentira, realmente se apaga y se enciende, se da el vMotion. Entonces, eso es lo que les permite HCX. Piensen, realmente los invito a pensar cuántas cosas deberían hacer ustedes si quieren agarrar esa máquina virtual que tienen en un lado y migrarla a algún otro lado. Y todo eso queda realmente oculto en la magia que hace HCX. Oye, Valdemar, tengo una pregunta. Adelante, Cristian. ¿Podrías usar HCX? Me imagino que por todas las potencialidades de replicación, vMotion, ¿podrías utilizar HCX como DR? Así, en vez de on demand, pedirle que haga una migración, o on demand, una ida y vuelta, que en caso de una falla mayor, las máquinas partan solas, por ejemplo. Ya que lo preguntaste, vamos a mirarlo. Hay una opción que casualmente se llama Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Que permitiría elegir algunas máquinas virtuales y protegerlas. Sí. Inclusive teníamos ahí una opción de que teníamos alguna interacción con un Site Recovery Manager, sí, pero no hubo tanta interacción, entonces esa interacción con SRM no creo que siga en futuro, pero eventualmente sí, porque hay diferencias, porque si mi función es replicar y proteger máquinas virtuales y solo proteger la máquina virtual, y la recuperación la quiero hacer manual, es decir, yo voy y prendo cada una de las máquinas de recuperación, HCX te sirve. Porque replica, como bien dices tú, Cristian, yo puedo copiar las máquinas solo, es válido. Pero no tengo una orquestación de recuperación. Si yo realmente quiero una orquestación de recuperación, realmente no solamente replicar las máquinas virtuales, mi sugerencia es que vean o lo que es Site Recovery Manager, para el caso de on-premise, o las opciones de Site VMware Recovery Manager, o inclusive hoy por hoy, si estamos hablando de VNC, VMware Cloud Disaster Recovery.
¿de acuerdo? Que es una opción un poquito más inteligente para el caso de, hoy por hoy, para el VMC. Entonces, copia las máquinas virtuales, por ejemplo, el CRM, copia y además orquesta la recuperación. Y en el caso de BCDR, tiene la ventaja que, por ejemplo, yo podría copiar la información a un S3 en AWS, y cuando tenga que encenderlo, no tengo que traerla al repositorio de vSAN, de VMC, sino que podría, entre comillas, tomarla directamente la información y después hacer ese storage memotion. Entonces, dependiendo del caso, hay opciones, pero uno tiene que tener claro, de vuelta, replica, pero no orquesta la recuperación. Esa es la verdad. Vale, muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Valdemar. Por allí, Wilson Andosilla preguntó si existe un laboratorio de HCX. Ya Diego nos ayudó pues, con la respuesta. Ustedes saben que tenemos los hands-on y de ahí, de hecho, Diego dio el link directo para un hands-on porque es muy interesante pues practicar o meterle mano, como yo digo, a las soluciones. Esto estaba previsto. Diego, le quitaste 10 minutos a la presentación de Valdemar con ese link. No, tranquilos, está perfecto. Entonces, ¿para qué está? Este es el laboratorio genérico que yo diría on-premise, ¿de acuerdo? Y es seguramente el que compartió Diego en el chat. Ahí, gracias. Compartí el 2081, Valde, pero le mando el de 2081. Ok, porque además de estos, para que es on-premise, hay laboratorios particulares que son simulaciones, por ejemplo, de la ventaja que tiene, realmente es parecido al entorno que tengo yo aquí. Entonces, pueden jugar y realmente hacer ese juego. Inclusive lo que preguntabas, Cristian, aquí está la opción de jugar un poquito con Disaster Recovery. Pero adicionalmente hay algunos halls específicos para el caso de estos Hybrid Cloud, para lo que es el VMC. Hay uno para VMC, hay uno para ABS, hay uno para GSB y hay uno que es hace 2 o 3 semanas para OSBS. Entonces, si quieren jugar, pueden jugar con este que es full integrado y juegan, pero si además quieren ver, ok, ya entendí cómo funciona ¿y cómo sería si lo quiero consumir en alguno de estos sabores de hyperscale? Hay inclusive algunos hall específicos, en este caso son simulaciones pregrabadas, el juego acá lo hacen acá, pero entender cuál sería las diferencias si esto se aplica en VMC, en ABS, en GCB o en SBS. Pero sí, hay para jugar. Inclusive, yo tampoco lo hice acá, miren esto, hay una migración de Hyper-V en el laboratorio. Sí, eso no BIFIR, el laboratorio lo prevé. Por eso tiene estos, si se fijan, esos tiempos, porque se puede jugar bastante más de lo que yo he jugado en la sesión de hoy. Muy bien, Valdemar. También, sorry, Roberto, también para aclararles, si van al catálogo de Hands-on Labs y filtran por HCX, hay específicos, por ejemplo, uno donde lo hacen contra Azure, otro donde lo ocupan contra Oracle Cloud. Entonces, además del Getting Started con HCX que habló recién Valde, tenés también los específicos a cada hyperscaler. Entonces, está bueno que entren, digamos, al portal de Hands-on Lab y ahí filtren por HCX o la tecnología que ustedes quieran utilizar. Exacto, correcto. Gracias, Diego. Como se fijan, no es un tema, si quieren entender lo bueno, y yo siempre digo los halls, usen, rompan, que no pasa nada. Los halls son los lugares ideales donde pueden intentar romper. Se rompió el laboratorio, le dicen terminar, arrancan uno nuevo, no les va a cobrar nada. Entonces ahí lo que ustedes van a poder entender, jugar, y yo sigo diciendo, la experiencia más allá de mi PT es hacer la experiencia, porque como viejo instructor que soy, hasta que ustedes no hacen la experiencia propiamente práctica, no se entiende, no cae, como dice la ficha, como diríamos en Uruguay, no se entiende claramente la idea. Pero entonces, siempre recomiendo, y halls para HCX hay. Entonces, esa es la invitación, jueguen. Yo tengo una última consulta, Waldemar. Adelante, Marcelo. Entiendo que estas soluciones están orientadas a la nube en caso de que tengamos que llevar nuestras cargas a cualquiera de esos sabores que tenemos, ¿no? De la parte de la banca, por ejemplo, son un poco quisquillosos con el tema de llevar sus servicios a la nube y su data y todo eso, ¿no? En caso de que la banca decidiera tener sus propios sitios
y poder implementar HCX, los requisitos vendrían a ser similares, o sea, tener los NSX y tener toda esa, cumplir con los requisitos que a nivel de nube actualmente lo manejan. Si Me te digo refiero a más, NSX, me refiero a todos los requisitos que solicita HCX para hacer estas migraciones, ¿no? Y estos movimientos multisites. Y si hablo de banca, tener como 3, 4 ciudades que puedan tener su propia infraestructura basándose en esta tecnología de bSphere, ¿no? te tomo, Marcelo, la pregunta y vuelvo un poquito más atrás y después voy al tema de banca. Mi laboratorio es on-premise, on-premise. No tengo un VMC, no tengo nada del otro lado. Es de un data center on-premise a otro data center on-premise. Y en el lado de destino, además del Wi-Fi, lo que tengo que tener es NSX. Entonces yo puedo tener esto como migración de on-premise a premise. Créeme que es el caso más común que hemos tenido en Latinoamérica. Aparte de la migración a servicios de hybrid cloud, que es correcto, el segundo caso de uso es migración de data center on-premise a on-premise, totalmente previsto. Si hay forma, se usa. En el otro caso en particular de finanzas, ¿de acuerdo? Banca en general, eso, si bien estamos aquí hablando BIMAC, Chile, Ecuador, hay bastantes diferencias legales en distintos países de Latinoamérica. Dependiendo del país de Latinoamérica que estemos hablando, en algunos países la reglamentación de banca, por un tema muchas veces de soberanía de información, no se permite llevarlo, como bien dices, a otro lugar, ¿de acuerdo? Pero eso cambia de país en país. Por ejemplo, hoy hay países que es bastante habitual que bancos, porque la reglamentación legal les permite, tienen sus data centers principales, realmente uno y un secundario, en el país, y muchas veces tienen un tercer sitio, y en vez de construir un tercer sitio, muchas veces utilizan alguna de las opciones de cloud. Entonces, en realidad, vos podés aprovecharlo entre 2, 3 sitios tuyos, o 2 sitios tuyos y un sitio en la nube, o un sitio tuyo y 2 sitios en la nube. Ahí es un tema más que técnico, y como bien tú acotas, es un tema de reglamentación de país en país. En Latinoamérica hay países que ya aceptan, si se cumplen ciertas normativas de compliance, de seguridad, tener la información o parte de alguna de las informaciones de bancas en un tercer país. Ok, sí, estoy... Pero se puede. On-premise, sí. Esa es la verdad. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Gracias, Walde. Walde, no sé si tú tienes ahí algo más que compartirnos o vamos cerrando. No, yo creo que ya es ¿O suficiente. Ya jugamos, ya sugerimos los calls, ya hicimos 2 migraciones. Es decir, no los aburrí con las PPT. Creo que es más interesante verlo, operarlo. Así que ahí, si nadie tiene más preguntas, Roberto, Diego, ustedes son los que mandan. Yo tengo una encuestita para pasarle que generalmente la hacemos. Roberto, si querés la lanzo ahora. Dale, sí, por favor. Si al final la idea es que nos ayuden un poco a direccionar el contenido de las próximas presentaciones. Entonces, son básicamente las preguntas son que tienen ganas de ver y si el formato también les gustó de esta manera. Ahí dejo las preguntas, no sé si se ven. Sí, también. Sí. Les pedimos ayuda para que puedan contestar un poco. Nos van a decir qué tipo de servicio podemos hacer las siguientes sesiones o qué producto, qué solución podemos ver en las siguientes sesiones. Y también nos ayudan un poco en el día, el horario y el formato. Les agradecería que puedan ahí ayudarnos con eso. Pero en el formato pones pool party y creo que esa ganaría. Si todos votan esa, tenemos que hacer una pool party, si al final. Bueno, ahí tenemos ya algunos votos. Ayúdenos con su voto porque es la forma de saber y de guiarnos cómo estamos. Hagamos de pool party. En Quito. No, en Quito, así no, tiene que ser en Guayaquil, o quizás por ahí por Esmeraldas, por Tacames, en alguna en Manta. ¿Será que conseguimos un poco de presupuesto?
Así que, no, sinceramente, como dice Diego, la encuesta es algo importante porque nos permite elegir si siguen queriendo escuchándome a mí o traemos más gente. Pero no, sí, básicamente ahí, vuelvo a insistir, ya hemos hecho algunas que otras sesiones, realmente compartan, esto es comunidad, aquí lo que tratamos de es aprender entre todos, y uno, en mi modesto, tratar de compartir lo que he aprendido hasta ahora. O sea, hay cosas que no sé, como yo siempre digo, sé que conozco un 15%, sé que no conozco un 25%, y el 60% ni tengo idea que no sé, así que no es más que eso. Entonces, aquí es tratar de compartir, y si hay temas que ustedes plantean y que yo puedo ayudar, bien, y si no, créanme que con Roberto, con Diego y con el resto de los líderes, nos buscamos de dónde sacamos gente que pueda traer la información de interés, ¿de acuerdo? Y en estos puntos en particular, ya sea de NSX, SD-WAN, lo que podría ser HCX, o por ejemplo, que todavía no hemos hecho presentaciones de lo que es el balanceador NSX Advanced Load Balancer de AVI Networks, ahí ustedes a las órdenes para lo que necesiten. Esa es una Y si no, pendiente. Esa es una pendiente que tenés, Valde, Avi. sí, me falta AVI, y lo único que no he presentado todavía, porque Sí, no sé si la audiencia sabe lo que es AVI, que puse yo tal vez AVI ahí. AVI es la solución que tiene VMware para balanceador de carga distribuido por software. O sea, la verdad es que no sé si tiene una competencia real hoy por hoy, porque los balanceadores F5 no son competencia. Es justamente para sacarte los F5 en medio, por ejemplo. Y que sea todo por software. Pero sería bueno hacer alguna sesión para que la gente entienda cuál es el potencial de AVI y por qué es diferente al resto. Así como cuando salió en NSX nadie entendía cómo funcionaba en NSX porque nadie ve los switches, porque digamos, la competencia de SDN te hace comprar switches nuevos. Entonces, como que nadie entendía por qué NSX funcionaba. AVI es algo similar. Entonces, sería bueno que lo presenten porque es algo disruptivo para el ambiente de los balanceadores. Perfecto. Ahí Perfecto. queda pendiente para alguno que quiera jugar con eso. Entonces, sí, no sé si tenemos alguna otra pregunta pendiente, algo más. Eso está. Pues creo que no. De mi parte y de parte del equipo VMware Ecuador, Valdemar, como siempre, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su tiempo. Animarlos a que presenten. En serio, esto es comunidad y perdón si ya me han escuchado 100 veces lo mismo, pero imagínense hoy que su ingreso a una empresa o su ascenso dependiera de un tema que tendrían que hablarlo por 10 minutos. A todos se le viene a la cabeza en este momento un tema, ojalá que sea tecnología, de ese tema presente, ¿sí? Nosotros podemos estar ahí, ayudar, colaborar, hacer sesiones de draft, como quieran. La idea es que comencemos a construir y los que estamos acá seguramente ya nos hemos dado cuenta que presentando o más bien enseñando o tratando de compartir conocimiento uno aprende más. Así que esas son mis palabras finales, siempre incentivando a eso. Muchísimas gracias a Valdemar, Diego y a todo el equipo que hizo posible esto. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias también. Bienvenido a cualquier comentario por redes sociales, por el BIMAC, por donde ustedes lo necesiten. Posteen ahí, estamos todos abiertos a conversar con ustedes. Así que muchas gracias por el tiempo y que tengan una linda semana. Muchas gracias, Igual. excelente presentación, hasta luego. Luego. Igual para todos, que estén muy bien. Gracias, Diego, gracias.